¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es viernes 15 de noviembre del 2024. Y vámonos con la información porque el panismo cambió de dirigente pero no cambió de estrategia. Y es que siguen en las mismas ridiculeces de siempre. No entienden que no entienden. Y es que fíjense, resulta que se va Marco Cortés y llega Jorge Romero, pero el PAN sigue siendo el mismo, la derecha sigue siendo lo mismo. El día de hoy montaron un show en donde todos llegaron vestidos de negro. Ahí podemos ver a Santiago Taboada, también podemos ver pues al propio Jorge Romero, también podemos ver a diputado que se me fue el nombre, pero la verdad es que fíjense, llegaron vestidos de negro y con coronas. ¿A dónde? A las puertas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la CNDH. ¿Por qué? Porque dicen ellos que con la llegada o la permanencia de Rosario Piedra, que murieron los derechos humanos. Fíjense nada más lo que dicen estos señores. Y es que, les digo, la oposición podrá cambiar de dirigentes, pero sigue siendo la misma oposición de siempre, haciendo el ridículo, haciendo teatro, haciendo show. Y ellos piensan que con esto ya la hicieron, que con esto la gente va a creer en ellos. Pero antes de pasar a ver este video, porque obviamente, incluso hasta guardaron un minuto de silencio. Fíjense nada más. Pero les digo, antes de pasar a ver este video, yo quiero mostrarles esto que vamos a ver a continuación. Porque yo decía y yo pensaba que la oposición en México era ridícula, pero resulta que no. La derecha es ridícula en todo el mundo. Y es que fíjense, el día de ayer, en el encuentro que tuvo Javier Milei, presidente de Argentina, derechoso con Donald Trump allá en Estados Unidos, la verdad es que hizo un ridículo tremendo. Bueno, o lo hicieron hacer un ridículo tremendo, porque le apagaron el micrófono y lo bajaron del escenario. Así como lo están escuchando. Vamos a ver rápidamente este momento. Pero lo peor que pudo pasar fue lo que hizo después. Y es que ya después de que lo bajaron del escenario, se puso a bailar al mero estilo de Xóchitl Gálvez. De verdad, Primero que nada vamos a ver el momento en el cual lo bajan del escenario. Incluso les digo, le apagan el micrófono. Momento de mucha vergüenza se vivió ayer en Estados Unidos cuando desde la organización interrumpieron a Javier Milei en pleno discurso. Le apagaron el micrófono y lo echaron del escenario. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió. Creo que debemos unirnos para hacerle frente a esta barbarie y formar una alianza de naciones libres, custodios del legado occidental, estableciendo nuevos lazos políticos. Fíjense, ahí le apagan el micrófono, se acercan y le dicen que muchas gracias. Thank you very much. O sea, ya, cállate, muchas gracias, ya vete, ya bájate. Entonces, ¿qué hizo después Javier Milei? Pues otro ridiculazo. Pues es que fíjense, al puro estilo de Xóchitl Gálvez. Fíjense, les voy a poner un fragmento porque la verdad es que nos pueden sancionar aquí por temas de derecho de autor, por la música, pero nada más vamos a verlo así rapidísimo. Fíjense nada más, bailando Javier Milei. Le voy a quitar el sonido por problema de la música, pero fíjense cómo baila Javier Milei. ¿A quién les recuerda a ustedes? Al puro estilo de Xóchitl Gálvez. ¿Ustedes recuerdan esto? Fíjense, qué ridícula es la derecha. Yo pensé que era nada más en México, pero resulta que es en todo el mundo. De verdad que es lamentable. Y vamos a ver el espectáculo que montaron el día de hoy. Pues los paniaguados pues llegaron a las afueras de la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con coronas, vestidos de negro, guardaron un minuto de silencio que porque los derechos humanos habían muerto. Fíjense nada más. O sea, el PAN pudo haber cambiado de dirigente, pero siguen siendo el mismo ridículo. Y piensan que haciendo esto, la gente va a creer en ellos. De verdad que es lamentable. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió. Empezamos agradeciéndoles muchísimo a ustedes, a nuestras compañeras, compañeros representantes de los medios de comunicación, por lo que consideramos que es un mensaje muy importante que les pedimos nos ayuden a reverberar. Miren, hoy estamos aquí, las mujeres y los hombres del PAN, y estamos seguros que en representación de millones de personas en todo el país, mexicanas y mexicanos libres, y estamos hoy aquí, enfrente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este país. Y hoy venimos para simbólicamente entregar y dejar arreglos florales, porque también venimos no simbólica, sino literalmente a decir
Que descanse en paz. Que descanse en paz la defensa de los derechos humanos por parte de la CNDH. ¿Y por qué lo decimos? Miren, nosotros lamentamos y muchísimo que se haya hecho una vez más por parte de la mayoría senatorial de Morena, esa que no escucha, esa que no voltea ni a ver, esa que en esta votación no escuchó ni a sus propios senadores, ni senadoras, ese Morena que no los escucha ni a sí mismos. Hoy venimos a decirles que lamentamos muchísimo la reelección de una mujer primero, a la que en lo personal no le tenemos nada en contra, que Dios la bendiga siempre a ella y a todas las personas en este planeta, pero que hoy no venimos a prejuzgar. Hoy ya llevamos 5 años de saber cuál fue su trabajo y tenemos 5 años para juzgar, no para juzgar lo que fueron estos 5 años en lo que se suponía era la defensa de los derechos humanos. Y el nivel de trascendencia que hoy les queremos transmitir es: este es el edificio, esta es la institución donde se supone que desde hace siglos las personas pueden decir: a ver, gobierno, tú tienes tus facultades y la gente te eligió libre y legítimamente, muy bien, pero tú, gobierno o gobiernos, tienes un límite, y ese límite son mis derechos humanos. Y hoy vemos con profunda tristeza cómo esta fue una comisión que no solamente aumentó en quejas, sino que disminuyó en recomendaciones. Y para ponerles un par de ejemplos, en estos 5 años hubo más de 2,000 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por abusos de los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas. Más de 2,000. Esta comisión en 5 años emitió 12 recomendaciones ante más de 2,000 quejas. Esta es una comisión que ante más de 50,000 desaparecidos y contando, no ha emitido más de 10 recomendaciones. Esta es una comisión que nunca recibió a madres buscadoras. No solo no las recibió, las desprestigió a ellas y a los colectivos. Nunca recibió a las madres y padres de niños con cáncer. Nunca, ni siquiera los recibió. ¿Acaso una única recomendación fue relevante por parte de su actual nuevamente titular Rosario Piedra? ¿Una acaso fue la que fue relevante y que nos preocupa todavía más? Cuando hace algunos meses recomendó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos desapareciera. Esa fue su recomendación por parte de su titular. Su recomendación fue que desapareciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Descanse en paz, vamos a dejar estos arreglos, vamos a guardar en unos minutos 1 minuto de silencio, y en el PAN siempre habremos de ser muchas voces, siempre, de mujeres y de hombres, en representación de millones de mexicanos. Quiero pasar la palabra a la senadora, secretaria general electa del Comité Ejecutivo Nacional, Michelle González. Senadora. Gracias. Primero que nada, quiero agradecer a todos los medios de comunicación que nos acompañan, saludar con mucho gusto a mi presidente nacional, a Jorge Romero, a mi coordinadora de los senadores, Lupita Murguía, mis amigas y amigos senadores, diputados federales y mis amigos y compañeros de causa. Miren, quiero compartirles que hace algunos días en el Senado fuimos testigos de un acto humillante y vergonzoso. Las y los senadores de Morena, del Verde y del PT votaron a favor de la continuidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de esta comisión sumisa y doblegada al poder. Pero no solo eso, además no confiaban en ellos y sus jefes les obligaron a mostrar el voto a favor de Rosario Piedra, que por cierto, una comisionada que en su primera gestión fue impuesta por fraude y que en esta segunda gestión fue electa por un acto de sumisión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la última línea de defensa de las y los mexicanos, nuevamente está vulnerada. Y hoy, frente a este recinto que debiera ser el baluarte de la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos, hacemos esta denuncia pública hacia ellos y hacia ellas, diciéndoles que nuestros derechos se están disminuyendo y por el contrario, el poder del Estado se está agigantando. Yo nada más quiero preguntarles, ¿a dónde irán los padres y las madres de los niños con cáncer a reclamar sus tratamientos sin una comisión justa? ¿A dónde irán las madres buscadoras ignoradas por el gobierno? Por eso hoy Acción Nacional hacemos este llamado a la acción, llamado a unirnos en la defensa de los derechos humanos, porque un país sin derechos humanos es el paraíso de una dictadura y jamás lo vamos a permitir, porque México merece más. Muchas gracias, senadora Michelle González. Tenemos el uso de la voz la coordinadora Lupita Murguía.
Muy buenos días. Saludo con mucho gusto al presidente de mi partido, Jorge Romero, a los senadores y diputados que hoy nos acompañan. Y estamos aquí simbólicamente para evidenciar la muerte en la protección y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Desafortunadamente, la mayoría de Morena en el Senado impuso por otro periodo, por otros 5 años, a la señora Piedra, la peor evaluada de todos los que participaron en el proceso. Ninguna organización la propuso ni la recomendó. Dentro de sus documentos, para acreditar su idoneidad, había documentos falsos. Y no obstante todo esto, y no obstante que había senadores de Morena que en conciencia consideraban que el trabajo de la señora Piedra había sido deplorable los últimos 5 años, los obligaron a votar, a enseñar su voto, a comprometerlo para atender las instrucciones oficialistas de Morena. En estas circunstancias estamos aquí con coronas, vestidos de negro, porque queremos evidenciar que en este país la muerte de los derechos humanos y su protección se va a perpetuar por 5 años más con la gestión ratificada, impuesta por los senadores de Morena de la señora Piedra. Esto es verdaderamente lamentable. Que descanse en paz, desafortunadamente, la protección, la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos en este país. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo también con muchísimo gusto al presidente nacional de nuestro partido, a nuestra secretaria general, a las senadoras, senadores, diputadas, diputados que hoy nos acompañan. Como bien lo dijo nuestro presidente nacional, este no es un asunto personal en contra de la señora Piedra, y mucho menos es un capricho. Nosotros nos opusimos a su reelección por razones fundadas. Primero, porque la señora llegó a través de un fraude que todo mundo ha podido ver en video. Segundo, porque decidió ponerse del lado no de las víctimas, no del débil que necesita la protección, sino de los poderosos. En el caso de quejas contra Sedena y contra Guardia Nacional, en el 99% de los casos se puso del lado del poder y le dio la espalda a las víctimas. Tercero, porque le renunciaron 2 consejos consultivos, incluyendo el que había sido nombrado por Morena. Y cuarto y último, porque justo por lo anterior, después de las comparecencias, aún en las comisiones donde Morena tiene mayoría, quedó en último lugar, salió reprobada, fue la que obtuvo la peor calificación. Por eso nos opusimos, pero no solo por eso nos opusimos, por eso tuvieron que obligar a las senadoras y a los senadores de Morena a enseñar su voto. Los tuvieron que obligar porque no había una sola razón para reelegir a Rosario Piedra. Como aquí ya se ha dicho, hoy lamentablemente ha muerto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero los derechos humanos, esos siguen vivos, y nosotros seguiremos en pie de lucha defendiendo a las mexicanas y a los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Este es un día triste, es un día de luto. Yo hago eco del mensaje de nuestro presidente nacional, de nuestra secretaria general. Los diputados federales, senadoras y liderados aquí presentes estamos de luto. Este segundo fraude que nos ha dejado sin ombudsperson es todavía más grave que el primero. Cuando hizo su primer fraude en 2019, nuestra democracia, nuestra justicia y nuestros derechos humanos no estaban siendo azotados por los 4 jinetes del apocalipsis de la dictadura de Morena. El primero es la Corte de 3 patines, a la que calificó el comisionado esta semana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el manual de abuso constitucional para desmontar los contrapesos. El segundo jinete del apocalipsis de la dictadura de Morena es la bota militarizada, que no existía en 2019 y que ahora amenaza a todos nuestra seguridad y derechos humanos. El tercero son los jueces y magistrados de tómbola que van a elegir con los buitres de la nación y la manipulación de los programas sociales. Y ante estos 3 nuevos flagelos, era más necesario que nunca contar con la comisión para defendernos.
Son los 4 jinetes del apocalipsis. La comisión con cristiana sepultura, la justicia con cristiana sepultura y la militarización instaurada. Todo a través de los sicarios legislativos de Morena, porque los senadores y diputados federales de Morena no son legisladores, son sicarios de la justicia y los derechos humanos, y por eso estamos aquí, para montar guardia de honor por lo que alguna vez tuvimos: justicia, autonomía y derechos humanos en este país. Muy bien, gracias, hermano. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Lo que acabamos de ver esta semana en el Senado de la República dibuja de cuerpo entero a lo que es Morena y el obradorato. Se nombra como jefe de grupo al alumno más burro del salón. Se nombra y se premia como jefe de grupo al alumno más indisciplinado, o por lo menos al que no le gusta estudiar. La señora Rosario Piedra dejó pasar como piedra inerte el desabasto de medicamentos, más de 2 millones de recetas sin surtir. Dejó pasar como piedra inerte más de 3,000 niños fallecidos por falta de quimioterapias. Dejó pasar como piedra inerte la omisión del gobierno federal, que no vacunó a los trabajadores de la salud de instituciones privadas. Dejó pasar también los decretos militaristas de Andrés Manuel López Obrador. Le renunció todo su consejo consultivo porque encontraron abusos, excesos y actos de corrupción. Llegó al cargo con un fraude, fue la peor evaluada, se registró y se avaló con una carta apócrifa, una carta falsa, y no quiere responder por ello. Y ante toda la evidencia decidieron colocarla en un cargo de altísima responsabilidad. El último reducto que nos quedaba a los ciudadanos para defendernos de los abusos del poder ha muerto. Por eso estamos aquí, para que se sepa y que se escuche bien claro: Acción Nacional está del lado correcto de la historia, decidió estar del lado de la gente, del lado de las víctimas y no del lado de la oligarquía, del lado de la peje-oligarquía. Acción Nacional siempre estará del lado del ciudadano y se opondrá a la acumulación excesiva del poder. Más aún cuando esta acumulación de poder recae sobre una persona que fue impuesta desde la chingada. Gracias. Muchas gracias. De los medios de comunicación que nos acompañan, la primera es de Héctor Figueroa de Excelsior. Querido Héctor. Si alguien nos pudiera precisar a qué instancias internacionales podrán acudir para emitir una queja por lo que ocurrió con la Comisión de Derechos Humanos, si esto es viable, si sirve para algo que acudan a instancias internacionales, y si nos pudieran explicar cómo sería este proceso de acudir a estas instancias. Por otra parte, si ustedes como partido político, junto con otras fuerzas políticas, organizaciones civiles, podrían crear o incentivar la creación de una comisión ciudadana que defienda los derechos humanos, en virtud de que esta instancia, por lo que han descrito, pues no podría o no tendría, digamos, con qué cara defender los derechos humanos. Gracias. A reserva de lo que quieran complementar mis compañeras y compañeros senadores, te diría: claro que vivimos en un país, querido Héctor, en donde todas las instancias nacionales, o casi todas, van cayendo como piezas de dominó ante el control de la 4T, una por una. Y por supuesto que habremos de acudir en este y en muchísimos temas más a instancias internacionales, con una 4T que ya hasta con el derecho convencional, es decir, hasta con los tratados constitucionales, quiere dejarlos en un plano secundario a las leyes secundarias de este país. Claro que lo habremos de hacer en este y en cualquier otro tema. Y también te lo digo, más allá de lo que constituyamos como cuerpo, como organización que tú mencionabas, lo que más vamos a hacer es convocar a todas las personas en este país a que despierten de lo que es la 4T. Que, cómo nos dicen exagerados a los de la oposición, cómo nos dicen que exageramos en que son un gobierno autoritario. Es que ¿qué más pruebas quieren? Aquellos que hace 20 años, cuando eran oposición, decían que existía un hiperpresidencialismo en México, que se quejaban de que no había división de poderes porque el legislativo le cumplía todo al ejecutivo, los que se quejaban de que el poder judicial estaba cooptado, los que se quejaban de la persecución política a opositores, del silenciamiento a periodistas. Ellos que hoy gobiernan, ¿cómo lo decían hace 20 años? Y mírenlos hoy, a la 4T, qué bonitos que se ven. Yo por eso digo, y no me voy a cansar en repetir, que eso es la cuarta transformación. Se transformaron en exactamente todo aquello que hace 20 años juraron combatir. Eso es la 4T, su única transformación. No sé si alguien quiera complementar. Rápidamente,
para poder acudir a instancias internacionales se tienen que agotar primero las instancias locales. Tenemos entendido que varias organizaciones no gubernamentales van a impugnar este proceso y la definición de la ratificación de la señora Rosario Piedra. Por supuesto, estaremos acompañando a estas organizaciones. Por cierto, una de esas organizaciones es el Comité Eureka que se encargó de pugnar por los derechos de los deudos, de los desaparecidos durante la guerra sucia de los años 70 y que fue fundado e integrado por la madre de la titular de la Comisión de los Derechos Humanos. De ese tamaño el papelón que está haciendo el gobierno. Y por otro lado, creo que en este país hay mucha ciudadanía. Como dirían los clásicos, el ciudadano es mucha pieza para tan poquito gobierno. Hay muchísimas organizaciones que pudieran hacer las veces de la Comisión de Derechos Humanos, señalando y apoyando a las víctimas. Y por supuesto estaremos también acompañándolas en todo momento. Gracias. La última pregunta es de Carmen Jaime de Televisa. Buenos días. Mira, más allá de todas las consideraciones procedimentales, por así decirlo, hay una causa central, una de queja, así, que es, que trasciende incluso la jurídico. Reeligieron a una persona que lleva 5 años titulando una comisión que no funcionó, que se dedicó, como bien aquí se dijo, a defender al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en lugar de hacerle recomendaciones para cuidar los derechos humanos. Más bien fue una persona la que va a quedarse otros 5 años. Las recomendaciones que les hacía eran a las personas, a las madres buscadoras, y su recomendación era: no vengan a buscarme, porque no las voy a recibir, y porque creemos que se puede encuadrar como causal, que como lo dijimos, su principalísima recomendación, la única que le oímos, fue desaparecer a la comisión. No nos vamos a cansar de decir que hoy venimos en un evento simbólico que, claro, habrá de trascender ante instancias, como ya dijimos, con procedimientos que habremos de perfeccionar, pero hoy venimos a constar, a nombre, insisto, de Acción Nacional y de millones de personas, que descanse en paz lo que alguna vez fue una comisión que defendía los derechos humanos en México. Les agradecemos mucho por su tiempo y su atención. Si nos acompañan a dejar los arreglos. Muchas gracias. Fíjense nada más estos ridículos. Su minuto de silencio. O sea, de verdad, no han entendido que al pueblo esto no los convence. El pueblo no quiere ver esto. Pero de verdad es increíble cómo pasa un dirigente, se va, llega otro y siempre la oposición siempre es la misma. Pero está bien porque así se siguen hundiendo. Muchos decían, por ejemplo, en el Senado, que querían que Marco Cortés se quedara, porque él estaba ayudando a hundir al PAN. No se preocupen, llegó otro que lo va a hundir más rápido. Fíjense nada más que faramayas, es increíble. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.